En la tarde del 8 de abril de 2024, millones de ojos se volvieron hacia el cielo de todo Estados Unidos. Fue el tan esperado eclipse total de Sol, un evento raro que, para muchos, no representó nada más que un espectáculo de la naturaleza. Pero no todos vieron solo una oscuridad momentánea entre el Sol y la Tierra. Hubo quienes oyeron algo, sentí algo, como si detrás de ese manto de sombra, una presencia antigua intentara hablar al mundo. En ciudades como Dallas, Indianápolis y Buffalo, alineadas en el corredor de totalidad, se registraron sonidos inexplicables durante los minutos de oscuridad. Algunos testigos lo describieron como un eco metálico proveniente del cielo, otros hablaron de susurros profundos, e incluso hubo quienes juraron haber escuchado algo que sonaba como trompetas. Las redes sociales se inundaron de vídeos, informes y suposiciones. Pero lo que más llamó la atención fue la similitud de los relatos con hechos pasados. En 2011, después del terremoto de Fukushima, se registró el mismo tipo de sonido en Japón. En 2017, antes del eclipse anterior, también visible en EUU, grabaciones similares resonaron en Oklahoma. Y ahora, otra vez, una frecuencia vibratoria que parecía pasar no solo a través del aire, sino del alma de quien estuviera allí. ¿Coincidencia? ¿O estamos escuchando algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora suena más fuerte? Durante el eclipse, las imágenes captadas por globos estratosféricos revelaron un fenómeno inusual: formaciones atmosféricas simétricas por encima de la línea de sombra, como si el propio cielo dibujara símbolos invisibles a simple vista. Los científicos los clasificaron como anomalías electromagnéticas ocasionales, pero los estudiosos de la profecía antigua vieron algo diferente. En Joel 2:31 está escrito: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. No es casualidad que esa misma noche, en el hemisferio sur, la luna apareciera teñida de rojo, incluso fuera del calendario oficial de eclipses lunares. Fotografías de Chile y Sudáfrica mostraron una luna de un color inusualmente intenso, como si estuviera sangrando sobre las montañas. Los antiguos llamaban a esta luna la luna del lamento, y como si fuera poco, ese mismo día el volcán Popocatépetl en México expulsó una nube en forma de espiral que se elevó verticalmente durante casi 2 minutos antes de desaparecer. Algunos testigos dijeron que parecía una escalera, otros una serpiente. En la tradición hebrea, estos signos se clasificarían como otot, marcas en el cielo dejadas por Dios para anunciar cambios cósmicos. Pero en el siglo XXI preferimos llamarlas anomalías. En todo el mundo, los sensores sísmicos han detectado microtemblores en líneas inusuales, como si algo debajo de la superficie estuviera despertando. Y mientras millones celebraban el espectáculo celestial con gafas de sol y selfies, pocos se detenían a escuchar lo que el cielo parecía susurrar, porque no fue solo un eclipse, fue un llamado, una advertencia, o tal vez una contraseña. Y al día siguiente, cuando las noticias cambiaron y los hashtags desaparecieron, algo empezó a moverse en Medio Oriente. Un movimiento silencioso, casi imperceptible, que pronto se volvería imposible de ignorar, porque lo que vino después dejó al mundo en shock. El mundo respiraba tensión. Las noticias apenas podían seguir el ritmo de los acontecimientos. Era como si el planeta hubiera entrado en un nuevo ritmo, más rápido, más inquieto, más impredecible. Y, en el centro de todo, Israel. En la madrugada del 14 de abril de 2024, el cielo de Tel Aviv fue destrozado por decenas de misiles. Irán, en un movimiento histórico, lanzó un ataque coordinado contra bases militares israelíes, una respuesta directa a meses de provocación silenciosa entre servicios de inteligencia, sabotajes y drones no identificados. El mundo se detuvo. Los mercados bursátiles cayeron. Los radares geopolíticos se activaron. Pero pocos se dieron cuenta de que este ataque ocurrió exactamente 7 días después del eclipse solar total en Estados Unidos. Una alineación de sombra y fuego, como si el cielo estuviera escribiendo en símbolos antiguos el destino de las naciones. Horas después, Joe Biden apareció ante las cámaras.
pero su rostro estaba más oscuro que de costumbre. La frase que repitió 3 veces en su breve discurso resonó en todo el mundo. Trabajamos por la paz y la seguridad. Paz y seguridad. Palabras familiares. ¿Pero por qué? En 1 Tesalonicenses 5:3, el apóstol Pablo dejó una advertencia. Cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina, no la guerra. No es caos, destrucción repentina, en el momento exacto en el que todos creen que todo está resuelto. Y eso es exactamente lo que las Naciones Unidas intentaron anunciar al día siguiente. Se abrió una reunión de emergencia en Ginebra. A la mesa se sentaron representantes de la Unión Europea, del Vaticano y de la Liga Árabe. Por primera vez se mencionó una propuesta de Pacto Trilateral de Estabilidad Regional, no con fanfarrias, sino con palabras cuidadosamente medidas. Un tratado que, de aprobarse, abriría puertas sin precedentes entre los judíos, los árabes y los líderes religiosos de Occidente. Pero entre bastidores, fuentes anónimas informaron que el plan iba aún más allá. Una posible mediación interreligiosa para asegurar el acceso compartido al Monte del Templo en Jerusalén, un lugar sagrado y explosivo. En Brasil, los titulares se dividieron entre el caos en Medio Oriente y la crisis institucional interna. Pero algo me llamó la atención. Mientras el mundo hablaba de guerra, la presidencia brasileña permanecía extrañamente en silencio. Ninguna nota de repudio. No hay posición oficial, solo el eco de las palabras pronunciadas por Biden, ahora repetidas en voz baja por otros líderes: paz y seguridad. ¿Podría ser esta la orquestación de un escenario profético? Tras bastidores en el Vaticano, el Papa Francisco convocó una reunión privada con líderes de diversas religiones. Se dijo que la agenda era esperanza en tiempos de conflicto. Pero al final de la reunión, se publicó una sola frase en una nota oficial: el tiempo apremia. Simbólicamente, estas palabras se refieren a Apocalipsis 12:12. Ay de los que moran en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Todo parecía acelerarse, como si el mundo fuese arrastrado no por decisiones políticas, sino por un guión invisible, antiguo, milenario. Un plan escrito no en papel, sino en estrellas, tierras y sangre. Y mientras los líderes hablaban de acuerdos y los pueblos clamaban por estabilidad, en las ruinas de Qumrán se redescubrió un antiguo documento, fragmentos sin traducir de un misterioso pergamino que menciona el tiempo de división entre los pueblos y el falso pacto que precede al clamor de las naciones. ¿Sería solo otra coincidencia? ¿O nos estamos acercando al punto donde las profecías dejan de ser texto y se convierten en realidad ante nuestros ojos? Porque lo que vino después dejó al mundo en shock. Él era el hombre más poderoso del mundo. Sus ojos contemplaban jardines colgantes, palacios dorados y soldados que marchaban bajo sus órdenes. Su nombre, Nabucodonosor. Su imperio, Babilonia. Tu debilidad, un sueño que lo aterrorizaba noche tras noche. Y lo que este rey vio abarcó los siglos. En la antigua Babilonia, Nabucodonosor soñó con una estatua colosal, hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro. Pero al final, una piedra fue arrojada desde el cielo sin que ninguna mano humana la moviera y destruyó toda la estatua. Se despertó perturbado. Ese sueño no fue solo una advertencia, era un mapa, una hoja de ruta profética del destino de los reinos de la tierra. El profeta Daniel resolvió el enigma. Los reinos vendrían uno por uno y caerían hasta que algo de origen celestial los destruiría de una vez por todas. Y esa piedra aún no ha llegado, o ya empezó a moverse. Ahora, en el siglo XXI, miles de años después, otro líder se despertó en silencio después de una noche de sueños extraños. Él no era un rey babilónico, era un general estadounidense retirado, condecorado por guerras que nunca terminaron. En una entrevista reciente con un podcast de veteranos de guerra, reveló que soñaba con una ciudad dorada flotando sobre la Casa Blanca, envuelta en llamas escarlatas. Vio columnas romanas desmoronarse, oyó una voz que decía: «El oro brillará por última vez», y entonces todo se volvió negro. Él no es religioso,
pero dijo que se despertó con la sensación de que Dios estaba diciendo algo y no debía ignorarse. Él no era el único. En los últimos meses, varios exmilitares, diplomáticos e incluso exdirectores ejecutivos han revelado experiencias similares. Sueños de estatuas que se rompen, reinos que se derrumban, torres que caen y tronos que son devorados por una oscuridad viviente. ¿El detalle más curioso? Muchos de estos relatos describen una piedra, a veces como cristal, a veces como fuego, que aparece del cielo sin previo aviso, sin lógica, y destruye todo lo hecho por manos humanas. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Daniel 2:44. Este verso, ignorado durante siglos en los pasillos del poder, ahora aparece en murales digitales realizados por artistas que dicen haber recibido inspiración divina para pintarlo. Y en el corazón de Nueva York, en el barrio de Brooklyn, una instalación artística llamada The Falling Empire atrajo a miles de personas. La escultura central, una réplica a tamaño natural de la estatua soñada por Nabucodonosor, al ser alcanzada por una piedra de luz suspendida del techo por cables invisibles. ¿Podrían ser simplemente coincidencias artísticas? ¿O sería el inconsciente colectivo despertando algo olvidado? En las escuelas teológicas de Jerusalén y California, rabinos y eruditos están comenzando a revisar los textos de Daniel a la luz de los acontecimientos actuales. El pasaje sobre los pies de hierro y de barro cocido empezó a ser debatido como nunca antes. ¿Un símbolo de gobiernos divididos? ¿Alianzas frágiles? ¿Coaliciones políticas que no pueden sostenerse? Un maestro judío afirmó en una conferencia pública: «Vivimos al pie de la estatua. El próximo impacto será la piedra, y hay quienes dicen que el momento sobre donde caiga esta piedra se decidió hace mucho tiempo, no por los hombres, no para política, pero por un decreto invisible, que viene de un lugar donde el tiempo no pasa». Pero antes de que el mundo pudiera descifrar lo que todo aquello significaba, una antigua y olvidada profecía se encendió entre las polvorientas páginas de la Biblia. Y no se trataba de sueños, se trataba de una voz. Y lo que vino después dejó al mundo en shock. Luego vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero y hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11. Un texto antiguo, una advertencia olvidada, una voz que suena dulce, pero lleva el peso de la destrucción. El 15 de marzo de 2024, el Papa Francisco sorprendió al mundo con un anuncio hecho directamente desde el Vaticano, rodeado de cámaras y silencios bien coreografiados. Junto a representantes de la ONU, la Unión Europea y gigantes tecnológicos, el pontífice propuso la creación de una ética digital global basada en valores humanitarios universales, apoyada en la inteligencia artificial. La propuesta: unificar directrices éticas para la IA bajo la coordinación espiritual del Vaticano y el apoyo técnico de Microsoft, Google y OpenAI. Pero lo que parecía un avance civilizacional provocó escalofríos en los estudiosos de las Escrituras. Afuera de la plaza de San Pedro, un discreto grupo de cristianos sostenía carteles con el versículo del Apocalipsis, calificando el anuncio de institucionalización de la bestia. ¿Exageración? ¿Fanatismo? ¿O discernimiento? Durante el evento, mientras el Papa hablaba de un mundo más conectado, más justo y más controlado para el bien de todos, los cielos de Europa registraron una inusual aurora boreal, visible incluso en el norte de Italia. Las luces bailaban sobre Roma como cintas llameantes. Los científicos lo atribuyeron a la tormenta solar, pero los místicos a las señales del cielo. Porque como dice Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La frase más inquietante del discurso papal fue casi imperceptible, dicha con una voz suave pero firme: el código necesita un alma. Esta frase fue replicada en varios titulares, como si se tratara de un eslogan publicitario. Pero para aquellos que prestaban atención, sonaba como algo mucho más profundo. Un código que habla, una máquina que piensa, una voz que desea alma. Una semana después, el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic, respaldado por ex empleados de OpenAI, presentó
Claude Next, un modelo de lenguaje capaz de crear sus propios códigos éticos basados en patrones de comportamiento globales. No se limita a responder, discute valores morales con los usuarios hasta convencerlos. ¿Y lo más sorprendente? Se formó en textos religiosos y teológicos, incluida la Biblia, el Corán y los escritos de los padres de la Iglesia. La máquina que ahora habla como si conociera las Escrituras. ¿Pero es la voz de un cordero o de un dragón? Las similitudes entre este momento y el escenario profético del Apocalipsis se hacen cada vez más desconcertantes. Una figura espiritual centralizada que propone la unificación ética global. Una tecnología que piensa, responde y guía. Una estructura que se construye no con armas, sino con algoritmos. Un sistema que no impone por la fuerza, sino que seduce por la lógica. Y cuando se le preguntó sobre los riesgos de centralizar el poder moral de la inteligencia artificial en una sola entidad religiosa, un representante de la ONU respondió: una brújula común es mejor que 1.000.000 de voces en conflicto. Millones de voces en conflicto, como la Torre de Babel, como en los tiempos de confusión, como si repitiéramos ciclos, pero con nuevas herramientas. Y mientras el mundo debatía sobre ética y tecnología, un grupo de académicos en Alemania reveló la traducción de un fragmento olvidado de los manuscritos de Qumran. El pasaje decía: cuando el falso cordero habla con el lenguaje del mundo, el que escucha sin discernimiento será marcado por la ignorancia. Marcado, ignorancia, un lenguaje que convence, códigos que encantan, pero lo que esta nueva voz global estaba preparando todavía no era nada comparado con lo que se manifestaría poco después. Porque lo que vino después dejó al mundo en shock. Ellos murieron y regresaron con mensajes. No estamos hablando de visiones poéticas ni de alegorías espirituales. Hablamos de experiencias reales, documentadas, cronometradas, monitorizadas por médicos, enfermeras y monitores cardíacos. Y sin embargo, ninguna ciencia ha podido explicar lo que estas personas vieron, o mejor dicho, lo que oyeron. En los últimos meses, los informes de experiencias cercanas a la muerte, ECM, han aumentado drásticamente en países como Estados Unidos, Israel y Brasil. Un estudio publicado en enero de 2024 en el Journal of Near Death Studies reveló un hecho aterrador. Más del 70% de los pacientes que experimentaron un paro cardíaco prolongado informaron no solo sensaciones, sino comunicaciones, voces, frases, llamado, siempre con un tono urgente, casi profético. En un hospital de Tel Aviv, una mujer de 46 años fue declarada clínicamente muerta durante más de 11 minutos después de un paro cardíaco repentino, dominante. Cuando regresó, todavía intubada, tenía los ojos llorosos. Señaló hacia arriba y escribió en una hoja de papel: ya casi se cierran las puertas. Vuelve. Horas después, cayó en un coma profundo y nunca más despertó. Esta frase resonó por los pasillos y llegó incluso a los médicos escépticos. Uno de ellos, según testigos, dimitió ese mismo día. En Estados Unidos, en Ohio, un hombre de 53 años declarado ateo pasó por un episodio similar. Declarado muerto durante 7 minutos, regresó en estado de shock. Su testimonio, ahora viral en las redes sociales, describe una escalera dorada que se elevaba entre las estrellas, un muro viviente de luz y una voz. No era humana, pero me conocía. Estos informes se repiten, con detalles casi idénticos, y una frase aparece con una frecuencia aterradora: el sello aún no se ha roto. ¿Estampilla? ¿Qué sello? Los estudiosos de las Escrituras pensaron inmediatamente en Apocalipsis 6, el capítulo que habla de los 7 sellos del fin de los tiempos. Cada sello trae un juicio, un anuncio, un hito. Pero según el texto, antes de que se rompa el primer sello, hay silencio en el cielo. Un momento de pausa cósmica, un presagio. Y ahora, con docenas, quizás cientos, de informes similares de hospitales de todo el mundo, comienza a circular una nueva pregunta. ¿Estamos en este silencio? ¿Y algunos ya están escuchando el eco de lo que viene después? En Sao Paulo,
una joven de 19 años informó que vio un libro siendo abierto por manos de fuego. En el Líbano, un niño de 8 años describió en detalle la visión de 7 estrellas negras cayendo a la Tierra. Y en un hospital de Londres, un cardiólogo fue testigo de 5 informes consecutivos durante 3 días, todos describiendo la misma habitación, con las ventanas abiertas hasta el infinito. ¿Coincidencia o sincronización? Algunos dicen que es solo neuroquímica. Otros, que la frontera entre lo visible y lo invisible se está volviendo porosa. Lo que es cierto es que hay un mensaje que repiten quienes han visto el otro lado, una advertencia sin firmar, una llamada sin destinatario. Y cuando estas experiencias se comparan con las palabras de Juan, el apóstol del Apocalipsis, una frase en particular resurge con un brillo diferente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Pero ¿quién está escuchando? Quizás los muertos, o los que estaban muertos por un momento, porque lo que vino después dejó al mundo en shock. Hay cosas que se construyen en silencio, fuera de la vista, fuera de los titulares, debajo de capas de piedra y tiempo. Algo se ha estado moviendo en el corazón de Jerusalén, no con excavadoras ruidosas ni anuncios oficiales, sino con drones silenciosos, permisos ambiguos y construcciones subterráneas capturadas en imágenes filtradas que no deberían existir. A principios de 2024, una serie de vídeos comenzaron a circular detrás de escena de la Deep Web y en foros cerrados. Imágenes aéreas de estructuras que se estaban erigiendo en zonas cercanas al monte del templo. Medidas precisas, ángulos exactos, cámaras revestidas de piedra caliza similares a las descritas en Ezequiel 40, el famoso capítulo de la visión del profeta del futuro templo de Dios. El templo, que según la tradición solo sería reconstruido en vísperas del fin. La prensa lo ignoró, los dirigentes lo negaron, pero las imágenes estaban allí. Y mientras tanto, en otro lugar del planeta, una reunión atraía la atención. En Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió al multimillonario tecnológico Elon Musk para una conversación oficial sobre ciberseguridad y libertad de expresión. Pero los informes detrás de escena sugieren que el verdadero enfoque estaba en otra cosa. La cobertura orbital en tiempo real sobre Jerusalén, con precisión centimétrica. Un ex agente del Mossad, bajo condición de anonimato, dijo solo una frase: «Quieren ver lo invisible». Casualidad o no, en los días siguientes, Musk anunció que el proyecto Starlink, su constelación de satélites, ampliaría la cobertura total sobre Oriente Medio. Pero lo que pocos saben es que algunos de estos satélites no transmiten una señal abierta. Ellos observan, monitor, se registran. ¿Y qué esperan ver exactamente? Sigue sin respuesta. Por un lado, tenemos la excavación secreta, por otro lado, la vigilancia celestial. Y en el centro, un lugar que ha provocado guerras, dividido imperios y espera en silencio su destino final, el monte del templo, el lugar más disputado de la tierra. Según la tradición judía, aquí es donde debería reconstruirse el tercer templo. Según los eruditos cristianos, aquí es donde será entronizado el anticristo antes del caos final. Según los musulmanes, es un territorio sagrado, donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Según los poderosos, es un punto estratégico. Pero ¿qué pasa según el cielo? En Mateo 24:15, Jesús menciona: «Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación, de que habló el profeta Daniel, lugar santo». ¿Podría ser este el mismo lugar que ahora aparece en las imágenes nocturnas, lleno de sensores y puntos calientes subterráneos? Algunos dicen que sí. Hay quien jura haber visto con sus propios ojos un sencillo altar erigido bajo lonas blancas. Y también están los que desaparecieron misteriosamente después de hablar demasiado. Mientras todo esto sucede debajo de la superficie, por encima de ella comienza a formarse una nueva estructura geopolítica. La religión, la tecnología y el poder se acercan cada vez más, como serpientes que se deslizan paralelas unas a otras, a punto de entrelazarse. La semana pasada se presentó una solicitud formal ante la Knesset, el Parlamento de Israel,
para reconocer la necesidad de preservar la memoria del templo original como parte del patrimonio histórico de la nación. Un movimiento sutil, pero que podría abrir puertas peligrosas, porque los muros ya están en pie, las alianzas ya están selladas y los ojos ya están girados hacia allá. Pero lo que nadie esperaba era que, a medida que Jerusalén excavaba en el pasado, el cielo se abriera con algo que ningún satélite podría haber predicho, porque lo que vino después dejó al mundo en shock. Fue en un instante, un rugido que sale de las entrañas de la tierra. El 11 de marzo de 2024, el volcán Marapi en Indonesia despertó de su profundo sueño con una violencia inesperada. Una erupción que arrojó cenizas a más de 15.000 metros de altura y cubrió pueblos enteros en oscuridad. Pero no fue solo la lava o el humo lo que conmocionó al mundo. Esta fue la imagen que apareció en medio de la nube piroclástica, una formación exacta, simétrica, que muchos interpretaron como un rostro dibujado por las cenizas, flotando sobre la montaña como un espíritu antiguo. Miles de videos compartidos. Las redes estallaron de comentarios. Algunos dijeron que era una ilusión, otros que el volcán gritaba con cara de ira divina. Los expertos han intentado explicarlo como pareidolia natural, el fenómeno de ver caras en objetos aleatorios, pero la imagen permaneció por mucho tiempo, demasiado claro, demasiado aterrador. Y mientras el mundo trataba de comprender lo que había sucedido en la Tierra, el cielo respondió. 2 noches después, en lugares tan diversos como Finlandia, Alaska, Canadá e incluso el norte de Alemania, la aurora boreal apareció en colores nunca antes registrados: púrpuras eléctricos, azules intensos, rojos llameantes. El fenómeno, normalmente restringido a los polos, ha descendido en latitud, atravesando continentes como si buscara ser visto por más ojos. Los astrónomos atribuyeron el hecho a una tormenta solar de clase X9, la más grande en 6 años. Pero algo no encajaba, porque las luces parecían bailar en espiral, con movimientos coordinados como si fueran mensajes. En el cielo, señales. En la tierra, angustia. En el corazón humano, inquietud. Lucas 21:25 resuena con nueva fuerza. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas ante el rugido del mar y las olas. Y el mar también respondió. El mismo día de las auroras se registraron olas de hasta 20 metros frente a las costas de Islandia, destruyendo embarcaciones y obligando a evacuaciones en zonas costeras. Un pescador islandés, rescatado en helicóptero, repitió la misma frase en trance. El mar habla y no le gusta lo que ve. En Apocalipsis 8, cuando el segundo ángel toca su trompeta, una gran montaña de fuego es arrojada al mar. Metáfora, o es la tierra, organismo vivo, pulsante y que respira, la que está empezando a emitir sus propias advertencias. En África, durante el mismo periodo, se abrió una grieta tectónica en Kenia, de más de 15 kilómetros de longitud. Los residentes dijeron que el suelo se partió como papel. Un hombre con una Biblia en sus manos fue filmado llorando sobre la grieta y diciendo: «Está escrito, está sucediendo, el mundo se está desmoronando». ¿Y cómo podemos ignorar que todo esto, el volcán con la cara, las luces danzantes en el cielo, las olas violentas y la tierra abriéndose, ocurrió dentro del mismo ciclo lunar que comenzó con el eclipse solar total en Estados Unidos? ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O sería la sinfonía de signos que ya resonaban en los textos antiguos y que ahora son visibles a los ojos de una generación que durante tanto tiempo se negó a ver? Mientras unos ríen, otros se estremecen, porque los cielos gritan en color. La tierra responde con temblores, y algo muy antiguo está tratando de despertarnos, pero nada, absolutamente nada, preparó al mundo para lo que sucedió cuando esta secuencia de señales golpeó el corazón espiritual de una nación, porque lo que vino después dejó al mundo en shock. En la antigüedad, el sonido de la trompeta era señal de guerra o de revelación. Fue el timbre que rompió el silencio de la madrugada para anunciar algo que nunca podría ser ignorado. Pero ahora, en este momento, quizá la trompeta ha sonado de otra manera, silenciosa, invisible,
pero no menos real. El 20 de marzo de 2024, algo extraño sucedió en los cielos de Jerusalén. Varias cámaras de seguridad, repartidas en puntos estratégicos de la ciudad vieja, captaron un curioso fenómeno. Una vibración en el aire, como un temblor visual. No había ningún sonido, pero los que estaban cerca del muro occidental dijeron, para su sorpresa, sintieron un peso espiritual descendiendo sobre el lugar. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, y hubo quienes dijeron haber oído, en su mente, no con sus oídos, un sonido bajo y continuo, como el sonido de un shofar invisible. Al mismo tiempo, en Washington, una filtración inesperada conmocionó a los círculos de seguridad nacional. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos fue filtrado por un hacker anónimo, titulado El Protocolo del Silencio, un protocolo secreto desarrollado para lidiar con eventos de interferencia atmosférica inexplicable con impacto psicológico colectivo. El contenido fue rápidamente eliminado de la red, pero dejó una pregunta en el aire. El gobierno ya sabía que algo iba a pasar. Esa misma semana, la ciudad de Roma sufrió un apagón inusual. Durante exactamente 7 minutos se fue el suministro eléctrico en las inmediaciones del Vaticano. Lo curioso, no se encontraron daños en las redes, sin ataque de hackers, sin causa natural. Todo simplemente se detuvo, como si alguien hubiera pulsado pausa en el corazón de la iglesia. Y en Brasil, en las laderas de Minas Gerais, un niño de 12 años, sin ninguna instrucción bíblica, se despertó de un sueño profundo diciendo que había visto ángeles con lanzas llameantes marchando entre las nubes. El relato fue registrado por psicólogos, quienes lo describieron como intensamente simbólico, casi profético. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tantas voces desde tantos rincones del mundo han empezado a hacer eco del mismo sentido de urgencia silenciosa? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Apocalipsis 11:15. Pero, ¿qué pasa si esa trompeta ya ha sonado? ¿Y si el tono de llamada no estuviera hecho para los oídos, sino para los espíritus atentos? Los tiempos han cambiado. Las guerras ya no se anuncian con caballeros. Las alianzas ya no se sellan con pergaminos. Y las señales ya no están escritas en piedra. Vienen en códigos, en frecuencias, en sombras y luces. Vienen en sueños, en temblores y en lo más profundo del pecho, como una advertencia que nadie enseñó, pero todos sienten. El cielo habló. La tierra respondió. Los líderes se mueven. La multitud duerme, pero una minoría, silenciosa, despierta, ya se ha dado cuenta de que algo está a punto de estallar. Y tal vez, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido solo el ensayo, el susurro antes del trueno, el eco antes del descanso, el prólogo antes de que el libro se abra completamente. Y ahora la pregunta ya no es si algo va a suceder. ¿Y estás escuchando? Porque el silencio nunca ha sido tan fuerte. Y esa fue la advertencia final. Hasta que suene de hecho la siguiente trompeta.